creado por la mente del director de cine Don Mancini. Chucky, el muñeco diabólico, es descrito como un muñeco good guys, que fue poseído por medio de magia vudú por el asesino en serie, Charles Lee Ray. El principal antagonista de la saga de películas de terror, Child's Play, es un personaje ficticio. Pero vaya que aterró a más de un niño a finales de los 80, cuando se presentó la contraparte de un juguete inocente. En su momento los adultos consideraron absurda la trama, pero en 1992, este personaje fue involucrado terriblemente en un asesinato que conmocionó a Inglaterra, y se centró en una historia más espeluznante que la película, la cual erizó la piel de mujeres y hombres que se enteraron de la tortuosa muerte de Suzanne Capper. A continuación te dejo con la historia que involucró al icónico personaje de películas de terror, que te adelanto, es un caso muy fuerte. Pero antes de comenzar, familia, les quiero agradecer por estar conmigo un día más en el canal. Y si es la primera vez que estás aquí y te gusta este tipo de contenido, te invito a que te unas a esta familia. Y por favor no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Ella será la protagonista de nuestro video. Se trata de Suzanne Capper, nacida en 1976 en Inglaterra. Suzanne tuvo una infancia complicada. Primero no sabía quién era su padre biológico. Después estaba su padrastro John Capper, un hombre con el que no se llevaba bien. Y para colmo, su madre abandonó tanto a ella como a su hermana en plena adolescencia, y su cuidado quedó a cargo de John. Pero prácticamente era como si las jóvenes estuvieran solas en este mundo, pues John se desatendía de ambas, y esto solo las orilló a abandonar la escuela y a juntarse con gente peligrosa que era mayor a ellas. Una de sus amigas era Jean Paul, de 26 años, a quien le había cuidado a sus hijos en más de una ocasión. Jean les llevaba mucha experiencia, pues estaba separada y tenía 3 hijos, pero quizás esto la hizo muy cercana a Jean, porque Suzanne, de 16 años, la comenzó a ver como la figura materna que nunca había tenido, incluso hasta llegó a idolatrarla. Pero de maternal, Jean no tenía nada. Era violenta, manipuladora y dueña de un carácter volátil. Y además Jean vendía, tomaba drogas y estaba involucrada en la compra y venta de autopartes robadas. Como parte de la convivencia, Suzanne y Michelle, carentes de afecto, comenzaron a pasar mucho tiempo en casa de su amiga, ubicada en el número 97 de la calle Langworthy, en las afueras de Manchester, en el Reino Unido. Pero la casa estaba muy lejos de ser un sitio acogedor. La vivienda estaba en ruinas, sucia, maloliente. Había básculas para pesar las drogas, y como inquilinos, bajo ese techo convivían personajes de baja calaña. Esto era alarmante, pero a las hermanas poco les importaba, y llegó el momento en que decidieron quedarse a dormir en ese lugar pestilente. Jean sabía cómo manipular, y una prueba de lo anterior es que con 16 años obligó a Suzanne a trabajar limpiando edificios, y en sus ratos libres a cuidar a sus hijos sin pago alguno. Este comportamiento injusto causó molestia en su hermana Michelle, que también veía mal que cualquiera ingresara sin importar el riesgo que corrían. El lugar prácticamente se convirtió en una guarida temible, donde circulaban personajes de todo tipo, y una de ellas fue Bernadette McNeely, de 23 años, quien vivía en el número 91 de esa misma calle, pero que luego decidió mudarse a la caótica casa, y que, por cierto, compartía la misma situación que Jean. Era separada y tenía 3 hijos. Y a lo que se refería Michelle es que Bernadette era una chica problema, y además era pirómana, pues un día le prendió fuego a la ropa que colgaba del tendedero de un vecino, y hasta llegó a amenazarlo que prendería fuego a su casa sin importar que él estaría dentro, por lo que Michelle decidió que era tiempo de partir antes de que la chica hiciera lo mismo en esa casa. Y en cuanto a Suzanne, desesperada por afecto y por tener una familia, eligió quedarse. En la casa poco a poco comenzaron a subir de tono las cosas, pues comenzaron a vender motores robados, a consumir anfetaminas y a tener fiestas desenfrenadas, que incluía sostener intimidad con jóvenes de 16 años, sin protección alguna. Pero tal parecía que Jean y Bernadette eran las cabezas de esa caótica casa, pues recibieron a Anthony Dodson, de 16 años, al igual que a la expareja de Jean, Glenn Paul, de 29 años, quien no aportaba nada a la casa. Pero esto era menor a lo que se avecinaba, pues de la nada, Jean y Bernadette comenzaron a tratar a Suzanne
como una esclava. Llegaron a golpearla y maltratarla, y llegó a creer que era parte de tener una familia, así que lo soportó. Sin embargo, un día de esos, Suzanne buscó a su madre y le pidió quedarse a dormir con ella, pero Elizabeth solo pudo decirle que podría recibirla antes de que llegara Navidad, así le tendría su cuarto listo. Pero esto era solo una excusa para quitársela de encima, ya que su novio se negó rotundamente a recibirla, por lo que la joven volvió ante la frialdad de su mamá, que fue testigo de los moretones y heridas que presentaba en el cuerpo su hija. Con la esperanza de volver a estar con su mamá, Suzanne regresó a la casa de Jean, y en una de tantas fiestas desenfrenadas conoció a Mohammed Yusuf, con quien estuvo a punto de tener relaciones por la insistencia de Suzanne. Jean se ofuscó porque la joven le estaba diciendo que tuviera relaciones con un árabe, así que la castigó y dejó atada durante 4 días, ocasionando que la joven huyera a casa de su padrastro. Pero esto no se quedaría así. Como parte de una venganza, el 7 de diciembre de 1992, Jean y Bernadette fueron a buscarla para convencerla de que regresara, pues el chico que le gustaba iría a visitarlas. La trampa era una excusa para castigarla, pues los habitantes de la casa estaban furiosos porque habían contraído ladillas, y Bernadette había apuntado a Suzanne como la culpable. La joven, ante la insistencia, acudió sin imaginar que tras ingresar a la casa se encontraría con la muerte. Una vez que la adolescente entró, comenzó el ataque. Anthony Dodson y Glenn Powell la sujetaron y obligaron a afeitarse de pies a cabeza, incluidas las cejas, y después fue obligada a limpiar el piso. Entre todos la patearon, ahorcaron con cinturones, le pegaron con utensilios de madera y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla, causando que Suzanne se desmayara, y al ver que estaba inconsciente, la drogaron. A la mañana siguiente tuvieron que llevarla a la casa en la que antes había vivido Bernadette McNeely, ya que una vez que Suzanne despertó, comenzó a pedir ayuda, lo que alertó a los niños de Bernadette y Jean, quienes no paraban de preguntar: «Suzanne está lastimada», y al saber que no podrían desquitarse, la movieron a la casa del número 91 de ese mismo vecindario. Aquí las cosas se empeoraron para la adolescente. Se unieron al grupo el hermano menor de Jean, Clifford Book, de 17 años, y Jeffrey Lee, amante y cliente de drogas de Jean, visitantes que poco a poco se convirtieron en participantes asiduos. El grupo la sujetó a la estructura de madera de la cama, con cuerdas y cables eléctricos. No le daban de comer, ni de beber. La golpeaban y apagaban cigarrillos en su cara. Le colocaban medias para que no hablara, y cuando el dolor le hacía perder la conciencia, le inyectaban drogas para que despertara y continuar con la tortura. Como parte de esto, Bernadette, quien también se inyectaba sustancias, en sus delirios comenzó a llamarse a sí misma Chucky, y antes de comenzar cada sesión de tortura, ella le decía a Suzanne: «Chucky viene a jugar». Además, la tortura incluía ponerle audífonos a todo volumen para que escuchara una y otra vez la canción: «Hola, soy Chucky, ¿quieres jugar?», frase que el personaje de la cinta de 1988 llega a decir cuando interactúa con algunos actores de la película, pero cuando sus agresores entraban al cuarto y le decían con voz baja y un tono distorsionado: «¿Chucky viene a jugar?», Suzanne sabía que los ataques serían severos para su persona, así que comenzaba a gritar. Y lamentablemente, estaba en lo correcto, pues Clifford Book se atrevió a arrancarle los dientes con unas pinzas, y no conforme con lo causado, se llevaba los dientes a su casa como parte de un trofeo. Esa escena fue muy impactante, pero para los participantes parecía un espectáculo, tanto que comenzaron a carcajearse, al grado que el estómago comenzó a doler. Es el tercer día de tortura, y Suzanne aún estaba amordazada y maniatada a la cama, así que se vio obligada a hacer sus necesidades, provocando la ira en el grupo. Fue entonces cuando Jean y Bernadette la ingresaron a una bañera llena de desinfectante y tallaron su cuerpo con un cepillo de cerda hasta arrancarle la piel. Llegamos al 7º día, y la angustia en su hermana Michelle y en su padrastro John, al no saber de ella, les impedía dormir todas las noches. Tenían una semana de no saber de ella, y ante la incertidumbre decidieron hacer oficial su desaparición. Esto llegó a los oídos del grupo,
que idearon un plan durante la madrugada del 14 de diciembre de 1992. Suzanne fue introducida desnuda en la cajuela de un Fiat blanco robado y fue llevada a Wernet Low. En ese auto, Glenn Powell va al volante. En el asiento del acompañante está Bernadette McNeely, quien no para de reír durante la media hora que dura el trayecto. Y en la parte de atrás están Jim Powell y Anthony Dodson. Tras llegar a su destino, Bernadette baja a Suzanne, que ya iba desorientada, deshidratada y desnutrida. Se percató que nadie estaba ahí y luego le roció 5 litros de combustible. Glenn Powell y Anthony Dodson fueron los encargados del desenlace fatal. Fueron varios intentos para conseguir su objetivo, y una vez que lo lograron, las llamas envolvieron rápidamente a Suzanne. Pero lo más espeluznante vendría a continuación, pues todos comenzaron a cantar felices, Burn Baby Burn, una estrofa de la canción Disco Infierno. Para una vez que consideraran que estaba sin vida, volvieron a casa para emborracharse y celebrar que habían acabado con su mal. Ellos confiaban en esto, pero la realidad es que Suzanne estaba viva y había conseguido apagar el fuego de su cuerpo. La joven pudo llegar a unos 400 metros del punto en donde la abandonaron. Ahí fue socorrida cerca de las 6:10 de la mañana por Barry Sutcliffe y 2 de sus colegas, quienes la llevaron a una casa cercana, en donde se cuenta, bebió 6 vasos de agua desesperadamente. Suzanne ya había perdido sus manos, estaba irreconocible de cara, pies y rodillas. Fue llevada de emergencia al hospital Whittington y no paraba de dar las gracias a los hombres que la ayudaron. Incluso intentaron abrazarla al verla en un estado vulnerable y al mismo tiempo educada, pero los rechazó, pues el dolor era insoportable y lo que quedaba de sus extremidades estaba al rojo vivo. El reporte médico citaba que Suzanne presentaba 80% de quemaduras en su cuerpo. Después de unas horas dejó de hablar y solo respondió a los cuestionamientos de las autoridades, a quienes les relató que había estado cautiva durante unos 7 u 8 días en una casa en Moston, donde había sido golpeada, torturada, y finalmente le prendieron fuego en un bosque. Los responsables eran 2 mujeres y 4 hombres entre 16 y 29 años, y dijo reconocerlos perfectamente. La policía y los médicos se quedaron atónitos, pues no podían creer la maldad que ejercieron sobre esta adolescente, y más al conocer que las razones para hacerlo era por venganza, pues de acuerdo con una de sus victimarias, ella les había contagiado las ladillas y había perdido un saco rosa. La policía no podía dar crédito a esto, y antes de sacar conclusiones llevaron a su madre Elizabeth y a su padrastro John, para que confirmaran si era Suzanne Capper, a lo que ellos no pudieron reconocerla. Fue por un dedo salvado del fuego que se pudo saber que se trataba de la misma chica que habían reportado como desaparecida. Sin que pasara más tiempo, el mismo día del hallazgo, a eso de las 7:30 de la mañana, la policía llegó al número 97 de la calle Lenworthy. Detuvieron a todos en el lugar y colocaron en la carpeta de investigación que Jean y Bernadette no paraban de reírse y hacían chistes de mal gusto sobre Suzanne. Por supuesto que los 6 negaron estar involucrados en lo ocurrido, pero la presión policial creció, y el padre de Anthony Dodson le aconsejó a su hijo hablar antes de que su condena fuera mayor. El menor, con un miedo impresionante, lo hizo, y es entonces cuando todos son llevados a la comisaría. Suzanne permaneció 4 días en terapia intensiva, pero el 18 de diciembre de 1992, su corazón no resistió más, y su vida finalizó en un cuarto repleto de aparatos de reanimación. Lo más complicado para las autoridades fue armar el caso, pues una vez que llegaron los responsables se percataron de algo. Nadie sentía empatía, ni tenían remordimientos por lo que habían hecho. Incluso una vez, un visitante llamado David Hill, de 18 años, tuvo la oportunidad de ayudarla, pero no lo hizo porque temía que Jeffrey Lee, amante y cliente de drogas de Jean, lo golpeara hasta la muerte. Incluso se supo que su madre no había querido recibirla, un hecho que causó indignación en su hermana Michelle, que recalcó: si lo hubiese hecho, nada de esto hubiera pasado. El 23 de diciembre los 6 son acusados de secuestro,
tortura y asesinato. Y para noviembre del año 1993, todos fueron hallados culpables de la siguiente manera. Jim Pell, Lynn Pell y Bernadette McNeely son condenados a perpetua con un mínimo de prisión efectiva de 25 años. Anthony Dodson, por su edad, es sentenciado a 18 años de prisión, Clifford Book a 15 y Jeffrey Lee a 12 años. Las apelaciones comenzaron luego de permanecer un tiempo recluidos y uno a uno fueron consiguiendo reducciones en sus penas, principalmente por buen comportamiento y como parte de sus derechos humanos. Consiguieron una vez fuera tener identidades distintas. Este caso es uno de los más perturbadores que se tiene registro en Inglaterra, y se atribuyó este nivel de violencia a la película Child's Play. La profesora Elizabeth Newson publicó un video que se conoció como el reporte Newson sobre violencia y protección de niños. En él se intentó vincular la violencia de las pantallas con la vida real, y se cuestionaba, ¿Chucky podría ser un disparador de la violencia? ¿O era la sociedad la que producía este cine? ¿Podría algo creado para el entretenimiento producir estos terribles hechos? Pero la hipótesis no pudo ser comprobada, y la película, así como el personaje, se desecharon de la carpeta de investigación en el sádico asesinato de Suzanne Capper. Una historia repleta de horrores que supera cualquier película de terror, pues nos demuestra que los verdaderos monstruos y asesinos no llevan trajes o máscaras aterradoras, solo usan sus tácticas manipuladoras para cumplir con sus enfermas perversiones, en las que cualquiera que esté pasando por un mal momento podría caer en sus redes. Familia, hasta aquí llegamos con el video de este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura, y te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un increíble fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.